Los de la izquierda nos dicen buenos días. Esta es una página del diario El País. El País está considerado como el mejor periódico de España. Es una página de ayer y decía: los casos de depresión han crecido más del 25% bajo el coronavirus. Más del 25%. Esto significa que hace 2 años no podíamos ni imaginar lo que está ocurriendo con la depresión a causa del coronavirus. En el mundo se han infectado 219 millones de personas. Una cifra enorme. 219 millones. Y han muerto, en el mundo me refiero, 4,5 millones de personas. Ha dejado muerto el coronavirus. Uno de los síntomas más negativos del coronavirus es la ansiedad y sobre todo la depresión. Hoy vivimos en la Tierra 7.400 millones de personas y unos 3.000 millones están afectados de depresión. A los que les guste el fútbol, un futbolista inglés, Stan Collymore, decía hace poco en el Times de Londres: este confinamiento, estaba confinado, este confinamiento por el coronavirus es letal para quienes tenemos tendencia a la depresión. Y añadía: la depresión es un cáncer del alma. He tenido ideas suicidas. Así está el tema de la depresión en nuestros días. ¿Cómo identificamos a una persona con depresión? Porque esto no es un mensaje de la Biblia. Es un tema de pura actualidad, que puede beneficiar a algunos de vosotros o que puede ser utilizado para ayudar a otros. Aquí tengo a Enrique Rojas. Es uno de los psiquiatras más famosos que tenemos en Madrid. Enrique Rojas dice que la persona deprimida tiene estos síntomas que te voy a leer. Se siente triste, sin motivos concretos. Nota un cansancio excesivo. Huye de los amigos. Le resulta difícil conciliar el sueño. Se cree más malo de lo que es en realidad. Se mortifica por cosas que ya había olvidado. Piensa que sería mejor acostarse y no levantarse más. Prefiere estar solo en la casa, mejor con la luz apagada, sin querer ver a nadie. Son los síntomas de la persona deprimida. Nota una disminución de la memoria. Disminuye la actividad física. Disminuye la actividad sexual. Son los rasgos característicos de una persona deprimida. La depresión es de hoy. Los autores del Viejo Testamento identifican ya a Adán. Recordarás que cuando está en el paraíso después de la caída, Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pregunta la de Dios? Si te preguntara a ti ¿dónde estás? No sé qué le diría. Adán, ¿dónde estás?
Y Adán responde, me escondí porque tuve miedo. Este miedo de Adán, dicen algunos comentaristas, ya son síntomas de la depresión. Y la depresión ahora mismo, según los datos que he recopilado para ti, está en todo el mundo. El 70%, 77 dice un autor norteamericano. Yo creo que es excesivo, pero es lo que él dice en el libro Miedos, Fobias y Depresiones. Dice que el 77% de la humanidad está sufriendo algún tipo de depresión. Esto me parece mucho, pero el autor es un hombre muy conocido. En España, las últimas estadísticas que tengo dicen que el 30%, 30 de cada 100 españoles sufren alguna forma de depresión. Es el mismo porcentaje en el resto de Europa. En Estados Unidos, el 35% de cada norteamericano, 35, sufre algún tipo de depresión. Sacaron hace unos años un medicamento, el Prozac, en Estados Unidos, todos los americanos comprando Prozac, pensando que esto le aliviaría de la depresión, y no resultó así. La depresión la sufren más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Por lo que yo he leído de psiquiatras muy buenos, dice que el hombre, naturalmente no se refiere al hombre cristiano, el hombre en general, cuando se siente deprimido, regresa del trabajo, se siente deprimido, baja al bar y con los amigos se toma 4 chatitos, se emborracha y se le pasa el estado depresivo. La mujer no puede hacer eso. Una mujer con depresión no puede ir al bar a tomar copas. Su dignidad propia, su reconocimiento de la feminidad, no se lo permite. ¿Qué hace? Que tiene que estar con la depresión a cuestas. Hombres, pensad en esto. Las mujeres sufren más la depresión que los hombres. Y también los niños. Ahora me han pedido que hable el sábado a la escuelita dominical. Y les voy a hablar. ¿Pueden imaginar que un niño sufra depresión? Pues aquí tengo unos datos de una doctora en enfermedades infantiles y dice que el niño se puede deprimir por 4 razones. Déjatela aquí en la cabeza, por 4. Una, el miedo al castigo físico. Cuando el niño comete algún error y la madre le dice, te voy a dar, cuando venga tu padre se lo voy a decir, el niño espera que la amenaza no es un castigo. El te voy a dar no es un castigo, es una intención de castigar. Y el niño teme que en cualquier momento la misma madre le pegue o se lo diga al padre cuando llegue y el padre le pegue. El niño se puede deprimir por miedo a los castigos físicos. Se puede deprimir, dice esta doctora, por miedo a los animales. A todos los niños no les gustan los perritos, ni los gatitos. Y si no les gustan, déjalos. No, mira, tócalo, no te va a hacer nada. Y el niño no puede tocarlo. Le da miedo a los animales. Yo he visto a una mujer de 19 años caída en el suelo en una calle porque un perro avanzaba hacia ella. El perro no tenía intención de morderla, pero simplemente la existencia del animal ya le llevaba a ella a ese estado de depresión hasta el extremo de caer en plena calle. Si tu hijo
no quiere animales en casa, respétalo. Porque el animal puede ser causa de la depresión. Castigo físico, los animales, hay otro motivo, el fracaso escolar. Tengo de todo esto, como periodista yo tengo archivos de todos estos temas, en los 3 idiomas que puedo leer, francés, inglés y español. Y he leído casos, los tengo archivados, casos de niños y de niñas que salen de la escuela y se suicidan antes de llegar a casa. ¿Por qué? Porque llevan malas notas y tienen miedo terrible a que los padres los castiguen. Si tu hijo no puede ser Einstein, ni Antonio Machado, ni Jorge Luis Borges, respétalo. No todos los niños tienen la capacidad para sacar un 10 en cada examen. No pueden obtener todos un sobresaliente. Y si el niño no alcanza, pues en la tierra hacen falta también carpinteros y albañiles y mecánicos. No todos tienen que ser doctores en filosofía. El niño se deprime cuando recibe las notas escolares que son completamente negativas y tiene miedo de ir a la casa. Y tengo recortes de periódicos de niños y de niñas que se han suicidado antes de llegar al hogar. El niño se deprime, la mujer más que el hombre. El niño se deprime por miedo al castigo, por miedo a los animales, por miedo al fracaso escolar, y se deprime por la separación de los padres, por el divorcio. Cuidado, estamos cansados de leer y de oír, nos hemos divorciado, pero nuestros hijos lo han pasado muy bien. Ellos no notan nada. ¿Y qué van a decir las criaturas? Pero el niño no es un balón de fútbol, por supuesto del Real Madrid. No es un balón de fútbol para estar una semana o 2 semanas en casa de ella, otras 2 semanas en casa de él. El niño siente la separación de los padres. Algunos padres, hombres y mujeres egoístas, creen que no, que se pueden divorciar y que los niños no se van a perjudicar para esto. Pues aquí tenemos la estadística de una doctora en enseñanza infantil que dice que sí, que a los niños les afecta mucho la separación de los padres, o cuando tienen que vivir con un padre, con un hombre que no es su padre, o con una mujer que no es su madre. La depresión tiene 4 síntomas. Los he estudiado para ti en esta mañana, de psiquiatras famosos. Tiene síntomas psicológicos. ¿En qué consisten? Una inquietud interior, un desasosiego frecuente, temor a perder el control mental, inseguridad, temor a la locura, me estoy volviendo loco, y no se vuelve loco, ni loca. Luego tiene síntomas intelectuales, pensamientos preocupantes y negativos, trastornos de la memoria, dificultad para la acción, estado continuo de alerta, como si algún peligro le amenazara. Hay síntomas de comunicación, bloqueo en las relaciones humanas. La persona deprimida difícilmente se puede relacionar con otras personas. No sabe qué decir. Cuando está en un grupo, se queda callado. No saber cómo poner fin a una conversación. Lo contrario, o estar callado o hablar. No sabe cortar. No saber decir que no cuando le piden hacer algo. Y por fin, los síntomas físicos. Una opresión en el pecho, dificultad para respirar y un pellizco constante en el estómago. Son síntomas de depresión. Aquí tengo
la opinión de una mujer de 28 años, Rocío, en un artículo publicado en el diario Le Monde de París. Dice a una amiga que le escribe: no te puedes imaginar lo que es sentir una depresión tan fuerte en el pecho, que no te deja respirar y que te angustia profundamente. Crees que te va a dar un infarto, que el corazón se te va a parar de repente, pero no le ocurre nada. Es simplemente depresión. Nada tiene que ver con la cardiología. No es un ataque al corazón. Son actitudes depresivas. Otra mujer, Ana Belén, de 28 años, decía: yo era una mujer que estaba realmente obsesionada con que algo malo invadía mi casa y me traía mala suerte. Trataba en algún momento de quitarme esa idea de la cabeza, porque sabía que en realidad no era irracional, pero no podía, y la angustia interior crecía en mí con el tiempo. Pobre mujer. Creía que tenía mala suerte, pero ¿qué es la suerte? Hermanas y hermanos que me estáis escuchando, la suerte no existe. La suerte es un invento para justificar algunas actitudes. Si un equipo de fútbol gana, es que ha tenido buena suerte. Si pierde, ha tenido mala suerte. ¿Pero qué es la suerte? Lo que en la vida se realiza es la acción, es el trabajo. Fíjate ese, se ha hecho rico, qué suerte ha tenido. Mira aquel, sigue pobre, qué mala suerte ha tenido. Bueno, pues es cuestión de estudiar las vidas de los dos. Cómo se ha desarrollado uno y cómo se ha desarrollado el otro. Puede que el rico se haya hecho rico por corruptelas económicas, puede, pero no tiene nada que ver la suerte. La suerte no existe. Esta mujer creía que el proceso depresivo por el que estaba pasando era cuestión de mala suerte. ¿Conoce Dios los casos de depresión? Traté el tema, no este mismo tema, otro que tengo parecido, en Tijuana, en México. Y una mujer alta, corpulenta, en un paréntesis mío, dice: hermano Monroy, un cristiano no puede deprimirse. Señora, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién le ha dicho a usted que un cristiano o una cristiana no puede deprimirse? La palabra depresión no está en la Biblia, pero las personas deprimidas sí están en la Biblia. Job era un depresivo. Jonás era un depresivo. Y sobre todo Jeremías. Jeremías era un gran profeta. Nosotros no somos más espirituales que Jeremías. No vivimos más cerca de Dios que vivía él. No nos ha escogido Dios como escogió a él. Sin embargo, en aquella época, en la familia judía, cuando nacía un niño, hacían grandes fiestas. Cuando nacía una niña, no había fiestas de ninguna clase. Y Jeremías dice: maldito, en un momento de depresión, maldito el hombre que fue corriendo a mi padre, diciéndole que ha nacido un hijo varón. ¿Y qué culpa tenía el hombre? En estado de depresión, y llega completamente a negar su ministerio. Yo he tratado en Estados Unidos con predicadores norteamericanos depresivos, pero depresivos en un grado muy alto, y dejaron el ministerio. Pero es que Jeremías también lo dejó, o quiso dejarlo. Jeremías dice: no hablaré más de él, ni me acordaré más de él. Su estado de depresión le llevaba a negar la existencia de Dios, a negar el ministerio e incluso a negar la fe.
No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Afortunadamente no se quedó ahí, porque a continuación dice, después de este estado de depresión, dice, fue como un fuego en mi corazón. Traté por sufrirlo y no pude. Cuando él creía que ya se iba a desinteresar de Dios totalmente, sintió el fuego de Dios en el corazón. ¿Se interesa Dios por los deprimidos? ¿Saben ustedes quién fue el hombre más deprimido del Viejo Testamento? Fue Elías, uno de los grandes profetas. Y un profeta como él puede llegar a deprimirse. Aquí tengo otra cita de un psiquiatra italiano, J.F. Meis, en un libro, Factores psicológicos de la depresión, y dice, como científico, y ya ha muerto, hace poco que ha muerto, pero estaba reconocido como uno de los más grandes científicos de Europa. Y decía en el libro que yo tengo de él, como científico me veo obligado a admitir que no tenemos un remedio definitivo contra la depresión. Esto dice un científico. Aconsejamos terapias, suministramos medicamentos, establecemos clínicas, pero no logramos erradicar la depresión, enfermedad que aumenta con los años. Y concluye el párrafo que yo tengo copiado de él. Los tratamientos que aplicamos funcionan en unos casos y en otros no. Los remedios de la ciencia pueden ser tan eficaces como cualquier otro. Ah, te pillé. Como cualquier otro, ¿por qué no dice cuáles son los cualquier otros? Porque decir son tan eficaces los remedios que pone la ciencia como cualquier otro remedio. Uno de los remedios para vencer la depresión es el que le aplica Dios a Elías. Aquí lo tengo escrito con palabras, con letras más pequeñas. Los científicos dicen que la persona se puede deprimir después de un gran triunfo, habiendo vencido, tal vez en el aspecto económico o sentimental. Se pueden deprimir después de un gran triunfo o se pueden deprimir después de un gran fracaso. Aquí tenemos al gigante Elías, porque Elías era un gigante en la fe. Elías es uno de los grandes profetas del Viejo Testamento y desafía a 350 falsos profetas de Baal en lo alto de un monte Carmelo. Aquí Elías no me gusta, porque él le dice a los profetas de Baal, invocad a vuestro Dios, que yo voy a invocar el mío. La prueba de la fe. Los de Baal invocan a Baal, hablan, gritan, y Elías se ríe de ellos, se burla de ellos. Continuad. A lo mejor está durmiendo o ha salido de paseo y no se entera. La observación de Elías, aunque está en la Biblia, a mí no me gusta. No tuvo que haberse burlado de los profetas de Baal. Luego llega él, invoca a Jehová, surge un fuego, consume la carne que habían preparado y dicen Jehová es Dios. El triunfo de la fe. Un hombre que llega a realizar aquel milagro tan importante, que corre detrás de la carroza del rey y llega al lugar donde iban antes que el rey.
él caminando y el rey en su carroza, que es capaz de resucitar a un niño. Podemos imaginar la categoría de profeta que tenía este hombre, porque llega incluso a resucitar a un niño. Pues este hombre se deprime. ¿Y de qué manera se deprime? Se va corriendo, dice la Biblia, es que esto lo tengo en letra más pequeña, se va corriendo y huye. ¿Por qué huye? Un hombre de su categoría espiritual, un hombre llamado por Dios para realizar tantos milagros. ¿Por qué huye? Porque Jezabel, la mujer del rey, le había dicho: yo voy a hacer contigo lo que tú has hecho con los profetas de Baal, porque manda matarlos a todos. No sé por qué lo hizo, pero manda matarlos a todos. Un Elías que se enfrenta a 350 profetas y tiene miedo de una mujer. Porque la mujer, ¿cómo sería Jezabel? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería para infundir este miedo en un hombre como Elías? Pues le tiene miedo. Le tiene miedo y huye. Huye a través del desierto. Un caso típico de la persona deprimida, que no sabe exactamente dónde va. Elías huye a través del desierto de un lugar a otro lugar, completamente derrotado, pensando que ya no serviría absolutamente para nada. Y cuando Dios le pregunta qué hacía allí, él contesta, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te das cuenta de las contradicciones de la persona deprimida? Si tú te enfrentas a alguna persona con depresión, acostúmbrate a que te va a decir una cosa hoy y mañana te va a decir otra. Y no se lo reproches. Es característico del estado, del momento del depresivo. Él le dice a Jehová: quítame la vida. De forma que huye de Jezabel para salvar su vida. Y luego le dice a Dios: quítamela. ¿Qué hago contigo, Elías? ¿Te quito la vida o te la dejo? Las características esenciales de la persona deprimida. Pero Dios tenía unos remedios para Elías. Yo no sé si me está escuchando alguna persona, hombre o mujer, no lo diga, no se levante. Si me está escuchando alguna persona que ha sufrido depresión, o que está sufriendo, o que conoce, o que está lidiando con algún deprimido. Voy a concluir este estudio. No termino. Una forma es concluir y otra forma terminar. Ya he dicho muchas veces que un predicador no debe decir termino y luego seguir. Si dice termino, termino. Yo no termino. Estoy con algunas conclusiones. ¿Qué terapia le pone Dios a Elías? ¿Puede servirte a ti esta terapia? Vamos a verla. Primero le pone la alimentación. Dice que Dios le dijo, un ángel le dijo, le tocó primero y le dijo: levántate, come. ¿Qué tenía que ver la comida con la depresión? Aquí tengo nota de grandes psiquiatras. Dicen que el deprimido reacciona de una manera distinta con los alimentos. La persona deprimida o le da por comer mucho, comer, o no quiere comer nada. Y no vale decirle: anda, siéntate, come, que he preparado esto para ti. No como. O come mucho. Dios lo sabía.
y manda al ángel que le toca. ¿Qué versículo más bonito? El ángel le toca, el toque divino. Nada más que le toca. Al principio solamente un toque. Lo toca y le dice, levántate. Y Elías come, se levanta, come, y luego dice, vuelve a dormirse. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate deprimida o deprimido, que escuche la voz, una voz que tú creas que es la voz de Dios, y que te diga, levántate, come, y tú comas. Hombre, yo me volvería loco. Él volvió a dormirse. Es las grandes contradicciones en que ocurren todas las personas deprimidas. Volvió a dormirse. ¿Cómo puede volver a dormirse después de haber oído la voz de Dios a través del ángel? Pues vuelve a dormirse. Y le dice Dios, vuelve el ángel de Jehová la segunda vez. Le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Coge a la persona deprimida, sacúdela. Dile, este no es el fin de tus días. No estás terminando la vida. Todavía tiene años por delante. No importan los años que tenga por delante. Esta semana estuve hablando sobre Cuba en la radio. Y después me dice Lucho, el encargado, Juan Antonio, tienes una biografía impresionante, pero todavía te queda mucho tiempo. Bueno, gracias. Ojalá tú fueras profeta. Pero al deprimido así lo trata Dios. No te deprimas. Largo camino te resta. Es decir, tienes delante de ti, no voy a decir una vida, tienes delante de ti muchos años. Un largo camino en la tierra. Largo camino te resta. Y todavía más. Le da nuevos alientos. Le pregunta a Dios, porque él estaba escondido en una cueva. Elías era el característico deprimido que se esconde. Estaba en una cueva. Y Dios le pregunta 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le preguntaba a Dios? ¿Qué creéis vosotros? ¿Le preguntaba qué hacía en la cueva? Yo creo que no. Le preguntaba qué hacía él en aquella situación. Un hombre de tantos valores, un gran profeta, con un ministerio por delante. ¿Qué haces aquí? Invitamos la pregunta para cada uno de nosotros. Estamos vivos. Unos tenemos más años que otros. Pero hemos de responder a la pregunta de Dios, ¿qué hacemos aquí en la tierra? ¿Qué hacemos? Como cristianos, como miembros de esta iglesia, ¿qué hacemos aquí? Tenemos valores que estamos desperdiciando, valores que no utilizamos cada uno de nosotros, valores que no hemos llegado a descubrir. Y Dios le pregunta, no qué haces aquí en la cueva escondido, sino qué hace aquí escondido un hombre como tú, un hombre de tantas posibilidades. Hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros y por lo que nosotros podemos hacer para Él. Luego llega el cultivo de la espiritualidad. Es curioso. Elías ve primero un fuerte viento poderoso. Segundo, un terremoto. Tercero,
un fuego muy elevado. Y dice, Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en el fuego. Todo lo que está ocurriendo en La Palma ahora, que no es nuevo, que ocurre cada cierto tiempo en algún lugar del mundo, ¿es Dios quien lo promueve? ¿O son las leyes de la propia naturaleza la que lleva a cabo esos trastornos? Después de terremoto, del fuego y del viento, Elías dice que oye un silbido apacible y delicado. Ese silbido sí que era la voz de Dios. Una forma de vencer la depresión, según este texto, es la espiritualidad. Dile a una persona deprimida que si puede, se consagre, que lea la Biblia. Si es cristiano, que ore, que escuche la voz de Dios, el silbido de Dios. Y luego le señala nuevas metas. El último punto de la terapia. Le dice que no puede deprimirse porque tiene que ungir al rey como rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo para que fuera un profeta en lugar de él. ¿Qué hace Dios aquí con Elías? En el último punto de la terapia, que le señala una meta. Todos tenemos cosas importantes que hacer en la vida. Si tú te deprimes, te declaras inutilizado para las grandes empresas. Y lo que hace Dios para levantarte de un estado de depresión, señalarte el camino que te resta y lo que puedes hacer aún. Elías tenía que hacer grandes cosas. Él no debía deprimirse. Él tenía que ungir a 2 reyes. Tenía que dejar a otro en su lugar. Tenía que dejar a Eliseo en su lugar. No podía deprimirse. Y Dios se vale de este argumento para levantar su ánimo. No te deprimas, porque largo camino te resta. ¿Tú crees que los predicadores no nos deprimimos? Naturalmente, he visto a tantos predicadores deprimidos. Pero deprimirse no es tan grave. Grave es quedarse postrado en un estado de depresión. Si tú has tenido tendencia a la depresión, procura levantarte, porque para Dios tiene muchas cosas que hacer. Tengo aquí anotado, y con esto sí que termino. Tengo aquí anotado una anécdota de un profesor que iba escalando el pico de Wilson en los Alpes suizos. Tenía un guía con él. Y el profesor se separa del guía, sube en el pico del monte y empieza a decirle al guía, ya he llegado, ya he llegado. El guía, un poco bruto, lo tira, la espalda lo tira al suelo y le dice, aquí no se puede estar de pie en este monte. Cualquier viento te puede tirar. Para estar aquí, en la cúspide del monte, hay que estar de rodillas. Estamos viviendo una época, no en España, no, en el mundo global, una época de crisis profunda, crisis a todos los niveles. Aquí no podemos quedarnos de pie. Tenemos que ponernos de rodillas pidiéndole a Dios que pase esta epidemia y que pase cualquier síntoma de depresión que pueda afectarnos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.